2026 y vas a querer empezar a hacer tus propias inversiones y sobre todo vas a necesitar entender cuáles pueden ser aquellos sectores en los que vayas a poder invertir y sobre todo querrás saber el cómo y dónde lo puedes hacer. Así que en este vídeo vas a entender básicamente cuáles son los principales puntos de acción que vas a poder tener de cara a tus próximas inversiones con esos sectores y sobre todo también vas a poder saber cuáles son los rangos y los movimientos que puedes llegar a esperar en este año 2026 que ya se aproxima y que en unos pocos meses lo vamos a tener. Así que dicho esto, estamos aquí con la pizarra para que vayamos a poder ver diferentes tipos de sectores o activos con los que poder llegar a invertir, y también vamos a ver una serie de cualidades que tienen cada uno de ellos con el fin de saber y sobre todo de interpretar qué es lo que podemos esperar de cada uno de ellos. También daré un poco mi opinión personal acerca de estos productos cuando los haya ido utilizando y también cuáles son las expectativas a nivel de 2026 que se esperan en los mercados financieros, como para saber pues si te interesa básicamente o no y que tú te puedas adaptar también a toda esta situación. Todo esto que vas a ver no es consejo de inversión, yo al final te voy a dar simplemente las herramientas o la información necesaria como para que tú luego puedas llegar a analizar un poco más en detalle todo este tipo de inversiones. Dicho esto, vamos a empezar directamente con lo que son las letras del tesoro o el depósito. Este tipo de activos son básicamente de renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente tú vas a saber desde un primer inicio cuál va a ser la rentabilidad que vayas a obtener a futuro. Lo normal en este tipo de letras o de depósitos es que las emitan los propios gobiernos, ¿vale? Por ejemplo, España o Estados Unidos puede emitir su propio bono para financiarse, conseguir dinero y que así pues el país se pueda seguir desarrollando, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ellos? Incentivar a todas esas personas que compran en este caso ese activo. No suelo ser muy partidario de esto porque realmente la rentabilidad que podemos esperar ronda el 2 o 3%, ¿vale? Va a depender un poco del tipo de producto, pero es un 2 o 3% anualizado, ¿vale? Entonces, si yo depositase, por ejemplo, 1.000 euros, lo que me podría esperar al final del año es ese 2 o 3% de los 1.000 euros. Que no suele ser mucho y que en la mayoría de ocasiones, con la inflación que todos conocemos, pues básicamente le descontaríamos ese 2 o 3% de inflación y el rendimiento real se te quedaría en prácticamente cero. O sea que no es algo que te recomiende. Luego sí que es cierto también que en cuanto a renta fija puedes llegar a tener, dependiendo del riesgo, ¿vale? O de los gobiernos que haya, puede haber depósitos o letras que tengan un poco más de rentabilidad. Estamos hablando de aproximadamente hasta un 5% en el mejor de los casos, o incluso si son también depósitos en empresas o multinacionales, que también se suele hacer. Así que dicho esto, ya sabemos que la rentabilidad es un poquito baja y no suele ser lo más óptimo. En cuanto al acceso, bueno, realmente el acceso lo puede tener prácticamente todo el mundo, cada vez es más sofisticado y en este tipo de accesos pues lo podemos hacer de diferentes maneras. O a través de la típica banca que nosotros conocemos, que veremos más adelante un ejemplo de cómo hacerlo, pues un BBVA, un CaixaBank, un Santander, etcétera, etcétera. O también lo podemos hacer generalmente con propias páginas que tienen los gobiernos, como por ejemplo Letras del Tesoro de España, que vemos un ejemplo, en donde tú ahí directamente pues puedes como acceder y participar para llegar a comprar ese tipo de activos. En cuanto al control que tú tienes sobre ese tipo de activo, en este caso las letras, es prácticamente nulo, es decir, no tienes nada de control. ¿Por qué? Porque esto es algo en donde realmente el gobierno es el que interviene y tú lo único que haces es comprar. Entonces, aquí realmente tú, por mucho que quieras, sabes que tienes un plazo fijo y que en el futuro te van a pagar X porcentaje. En cuanto a la liquidez, pues la liquidez es algo muy muy importante que tenemos que analizar y que se refiere sobre todo a cuándo puedo yo tener ese dinero efectivo, ¿no? ¿Cuánto tardaría yo en ese activo que he invertido en volver a hacerlo cash, que es lo que nos interesa, en volver a transformarlo en euros? Bueno, pues aquí esta liquidez depende mucho del tipo de letra que hayas pedido, si es a 3 meses, a 6 meses, a un año, lo que sea, pero realmente va a estar sujeto a ese momento en el que tú lo hayas contratado. Es decir, si tú lo contratas a un año, lo más probable es que tú no puedas tener esa liquidez, es decir, si has metido 1.000 euros, no vayas a poder convertirlos a dinero en efectivo hasta que pase este plazo que te han puesto a ti en el contrato. O sea que al final es algo que te puede perjudicar mucho si necesitas realmente ese dinero. Así que en cuanto a liquidez, pondríamos que es nulo, ¿vale? Prácticamente nulo. Riesgo, pues riesgo sí que es cierto que es bastante bajo en el sentido, ¿vale? No de que tú, de que no sea un producto en el que vas a ganar dinero, sino que realmente tú sabes muy bien de antemano que no va a tener prácticamente volatilidad, es decir, no se va a mover muchísimo el precio y puedes tener mucho más seguro en cuanto a saber qué es lo que esperas. Ya te lo están diciendo aquí con esta rentabilidad, pues ya sabes lo que te va a esperar a futuro, es algo certero.
¿vale? Con certeza. Pero no quiere decir que sea un riesgo en el que tú vayas a ganar dinero sí o sí, porque es lo que hemos dicho, con la inflación, con cómo se mueven los mercados, también puede que la rentabilidad que tú tengas no llegue a ganar o a compensarte con cómo se ha movido el mercado, ¿vale? O con esas oportunidades que tú tengas. En cuanto a si es un negocio o un producto escalable, es decir, que pueda crecer a futuro, realmente nada, ya sabes lo que hay, no tiene mucha pérdida. Y en cuanto a las comisiones, realmente también suelen ser bastante bajas, ¿vale? Es decir, cuando tú contratas este producto, no sueles tener unos pagos realmente elevados. En cuanto a los gestores que lo manejan, pues prácticamente lo mismo, no tenemos muchísimo desglose, es decir, si tú invirtieses en una persona para que ella te lo gestione, las comisiones tampoco suelen ser muy altas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los mercados no se mueven mucho, pero hay que tener cuidado sobre todo si lo gestionamos con un fondo de inversión donde a lo mejor las comisiones pueden llegar hasta un 0,5% por abrir la cuenta o incluso un 0,25% por gestionar tú mismo ese dinero, ¿vale? Pero realmente no suelen ser muy elevados. ¿Quién puede utilizar este tipo de productos o para quién está enfocado? Pues sobre todo para gente ultra segura, ¿vale? Gente que no quiera o que tenga mucho miedo a invertir en otro tipo de cosas porque considera que hay mucha volatilidad, pues realmente es aquí donde vamos a interactuar con este tipo de productos financieros, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a pasar a ver un ejemplo directo en el móvil de dónde puedes tú llegar a hacer esto. Vale, entonces lo que estás viendo, si nos vamos por ejemplo al apartado de BBVA sobre cómo pedir un depósito, básicamente nos iríamos a este sitio que pone contratar, ¿vale? En el móvil, depósitos, y aquí en depósitos le daríamos básicamente a contratar. ¿Vale? Tenemos también diferentes tipos, el combinado, etcétera, etcétera, que es lo que se suele hacer, ¿no? Para no tener todo en el mismo. Pero vamos, al final el funcionamiento es el mismo, ¿no? Tú pondrías una cantidad, la cantidad que fuera, ¿vale? El saldo que tú quieras, 2.000, 3.000, mínimo en este caso son 2.000, ¿vale? Tú, pues eso, lo que digas, en el fondo que tengas, y luego aquí puedes distribuir tú mismo la cantidad que tú quieras. Pues quiero un 30% solo en depósitos y que el restante se invierta en un fondo de inversión o viceversa, ¿vale? Aquí ya nos viene determinado también lo que es el plazo fijo que vamos a tener, que son esos 13 meses, y en base a todo eso, pues nos dirían básicamente el tipo de interés que vamos a tener, que en este caso es súper bajo, y lo que tendríamos al finalizar el todo. Ya vemos que a veces no nos sale rentable por el tipo de interés que nos están dando, ¿vale? O sea, nos están dando un rendimiento de 1,81 cuando acabe ese año, ¿no? Esos 13 meses. Entonces, no nos renta. Aquí también podemos ver diferentes tipos de inversión, ¿vale? O por así decirlo, de productos que están vendiendo dentro de esos depósitos, pero vamos, sería un poco lo mismo. Tú aquí luego lo puedes ir cambiando, seleccionando. Cada uno puede tener un tipo de rendimiento diferente, ¿vale? O de prestaciones diferentes, pero vamos, el fin es un poco el mismo porque todos se mueven por el mismo patrón. Pero bueno, así ya por lo menos tienes un poco más de nociones sobre cómo puedes tú llegar a contratarlo. Luego, lo importante sería ver esa información del fondo como para que tú seas capaz de interpretar, pues sí, realmente en qué estoy invirtiendo, ¿vale? Pues aquí nos dice que el nivel de riesgo es bastante alto. Sí que es cierto que aquí lo que nos están diciendo es la parte del fondo, no del depósito, ¿vale? Porque nos dice bolsa europea. Entonces, para que también seamos conscientes de que, aunque tengamos una parte en depósito generando menos, pues otra parte sí que está en esa renta variable para que tengamos un poco en cuenta pues lo que podemos llegar a esperar. Pero como digo, si hablamos sobre la parte de depósito, ya vemos que realmente no hay nada así súper interesante como para poder gestionarlo de manera adecuada. Y bueno, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Esas comisiones de gestión, gastos corrientes, de reembolso, o sea, al final nos van a cobrar muchísimo por poder invertir de esta manera, ¿no? Pues a través de BBVA o de cualquier otra entidad más o menos similar. Vale, ahora que ya conocemos cómo funcionan las letras y cómo tú mismo puedes llegar a comprar, vamos a pasar a ver al siguiente, que son las acciones. Las acciones no son más que títulos que tienen las propias empresas, es decir, todos conocemos al típico Apple o la típica empresa que negocia en bolsa, ¿no? Lo que hemos escuchado de, tengo a alguien que opera en bolsa. Pues eso básicamente son las acciones, son títulos que la empresa emite con el fin de conseguir dinero. Si la empresa va bien y crece, pues tú al final vas a ganar dinero, ¿por qué? Porque esa acción se va a revalorizar. Eso es lo que sucede, como te muestro en pantalla, con Nvidia, con Apple, con Microsoft. Todas estas empresas, cuando las has comprado, cada vez valen más porque más gente las utiliza y su rendimiento ha sido muy muy elevado. El promedio de rentabilidad varía mucho porque depende también del sector en el que te metas. Por ejemplo, las tecnológicas, que suele ser en donde más se está invirtiendo ahora, pues a lo mejor puedes tener años en donde realmente hagas un 15% de rentabilidad
sin pestañear. ¿Por qué? Porque han funcionado muy bien. Pero lo normal tampoco suele ser eso. O si inviertes, no se suele hacer solo en tecnológicas, lo que se oye mucho de diversificar. Entonces, esta rentabilidad más o menos o en promedio puede estar en torno a un 10%. Arriba o abajo, dependiendo un poco de la situación del mercado. O sea que realmente es una buena inversión que puedes llegar a hacer siempre y cuando también entiendas en qué tipo de acciones estás invirtiendo, en qué empresas te estás metiendo. El acceso cada vez es muchísimo más fácil y es prácticamente ilimitado. Es decir, puedes entrar de una manera súper sencilla en este tipo de mercados, pues a través de, como vamos a ver, MyInvestor, eToro, Interactive Brokers, DeGiro. Seguro que has oído hablar muchísimo de todas estas. Inclusive hay muchos bancos, CaixaBank, Santander, BBVA, que te ofrecen ellos mismos pues esa posibilidad de compra acciones en un clic. Bueno, pues esto también funciona prácticamente igual en todo ello. El control que tienes, pues en este caso también sigue siendo nulo, es decir, tú como tal no vas a poder hacer mucho, simplemente analizarás la empresa, entenderás cómo funciona, etcétera, etcétera, y en base a eso ganas. Pero tú no tomas una decisión de cómo va a ir el proyecto o cómo no, ¿vale? O qué va a hacer Apple en los próximos 3 años. Tú ahí no entras, ¿vale? Ni pinchas ni cortas. En cuanto a liquidez, estamos hablando de que dependiendo del broker con el que operemos, ¿vale? De ese intercambiador, la liquidez puede variar. Pero máximo en un día, ¿vale? Tú puedes llegar a convertir esas acciones, o sea, lo que es la conversión de acción a dólares, lo puedes hacer de manera instantánea, pero sí que es cierto que cuando tú tengas esos euros o esos dólares en tu cartera, pasártelos al banco sí que te puede demorar entre 1 y 3 días, ¿vale? Va a depender un poco. Pero lo que es la conversión instantánea, es decir, quiero vender mis acciones a euros, de manera instantánea lo vas a poder hacer. O sea, que esa liquidez, si necesitas ese dinero, realmente lo vas a poder hacer muy fácil. Siempre recordad que invertir no suele ser enfocado a sacar el dinero rápidamente, porque entonces las cosas te van a ir bastante mal. En cuanto al riesgo que se asume, pues bueno, podríamos decir que es un riesgo medio, ¿vale? Siempre y cuando también entendamos cuáles son las empresas en las que estamos invirtiendo, pero realmente tampoco podemos decir que es un riesgo elevado. ¿Por qué? Pues porque al final son empresas, sobre todo si inviertes y conoces, que van a estar ahí en tu día a día. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's es un negocio que tú mismo conoces y que tú mismo vas a consumir. No es normal que de un día para otro vaya a cerrar o que tus acciones vayan a valer cero, ¿vale? Entonces, por eso también es un riesgo que podemos asumir como medio y que no habría muchísima complicación. En cuanto al nivel de si es escalable o no, podemos decir que está en un punto intermedio, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel de negocio sí que es cierto que pueden escalar muchas empresas, pueden ir evolucionando muchísimo más, porque al final, sobre todo en el sector tecnológico, evoluciona e innova constantemente y eso provoca también que haya muchísimas posibilidades y muchas oportunidades de que las empresas cada día valgan más. Pero por otro lado también es cierto que dependiendo del sector en el que estemos, pues puede ser más complicado o menos. Por ejemplo, la automoción, pues todos sabemos que si los mercados o que si tenemos una época de crisis, vamos a comprar mucho menos coches. Entonces, si yo he invertido en coches, lógicamente no voy a tener ese dinero como para invertir en acciones del sector automóvil. No me va a compensar. Entonces, como digo, dependerá un poco también del tipo de negocio en el que se invierta. En cuanto a comisiones que nos cobran los brokers, pues bueno, realmente no es mucho, pero sí que tenemos que tener en cuenta el número de operaciones que tenemos, ¿vale? Pero básicamente son céntimos lo que nos llegan a cobrar por cada una de esas operaciones que ejecutamos. Es decir, si yo por ejemplo hago una compra de una acción de Apple, pues eso va a tener un coste, por ejemplo, de 0,10 céntimos, ¿vale? Entonces, realmente no es mucho, lo único que tenemos que tener cuidado es con no pasarnos de hacer muchas operaciones, porque al final el rendimiento que puedas tener de este 15% te lo vas a ir comiendo con todas esas operaciones que has ido haciendo, y al final no te va a compensar en absoluto, ¿vale? Así que tenlo claro que es algo que puedes hacer. Y sobre todo, si inviertes con poco capital, ¿vale? Imagínate que inviertes con 100 o 200 euros, no te pongas a hacer de estos. ¿Por qué? Porque estos 10 céntimos, ¿vale? Dentro de esos 100 euros que estamos hablando, pues representan muchísimo. Si tú tienes, por ejemplo, 10.000 euros para operar, pues lógicamente no te va a suponer prácticamente nada, ¿vale? Pero como sé que puede que tengas poco capital para hacerlo, pues que tú mismo lo entiendas. Por otro lado, tema de gestores. ¿Cuánto nos cobran las comisiones aquí? Bueno, realmente aquí, si tú destinas o utilizas a gestores terceros que te cobren, aquí sí que podemos tener un alto impacto en cuanto a las comisiones que nos cobran, ¿vale? Generalmente no tenemos gestores que inviertan en acciones, sino que como tal lo que hacen es invertir en fondos. Tú lo que haces es invertir en un fondo de inversión que a su vez esas personas que lo gestionan compran acciones, ¿vale?
realmente es lo mismo, pero por detrás no solo hay acciones, sino que hay un fondo que está comprando esas acciones. Entonces, aquí sí que es muy importante que lo evaluemos. ¿Por qué? Porque ese gestor nos tiene que dar rentabilidad, ¿vale? Entonces, no podemos contentarnos con que simplemente el gestor nos dé una rentabilidad positiva, por ejemplo, de un 8%, ¿vale? Y digamos, mira, hemos ganado dinero. Cuidado, porque si estamos diciendo que el mercado gana de media un 10 y yo le estoy destinando este 8%, ¿dónde se está yendo el 2% restante? Bueno, pues ahí es lo que hay que tener cuidado, porque nos cobran comisiones, ¿vale? Pues comisiones, como hemos dicho, de apertura, que generalmente suelen ser de un 0,5%, de depósitos suelen también tener, o cada vez que hacemos una operación del 0,25%, etcétera, etcétera. Y, importante, los gastos de mantenimiento. Generalmente, y ellos también tienen que vivir de algo, lógicamente, pues por gestionar tu dinero te suelen cobrar una comisión de mantenimiento anualizada, o a veces trimestral, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con evaluar todo este tipo de cosas. No es ni mejor ni peor, ni es útil unos porcentajes u otro. Hay que evaluar el rendimiento que nos da en base a ese porcentaje. Si a mí es capaz de darme un 19% y me cobra un 0,5%, no me parece mal. ¿Por qué? Porque me está generando dinero. Ahora bien, si yo gano un 8% y me cobro un 0,5%, pues al final estoy perdiendo dinero, ¿vale? Y para eso veremos también otras alternativas como tenemos aquí. Lo ideal suele ser que solo tengan un tipo de comisión. Lo más útil o lo más beneficioso para todos es que nos suelen cobrar en base a las retiradas. ¿Por qué? Porque eso determina que ya hemos ganado dinero. Si yo gano 100 y me dicen de retirada un 0,2, pues vale, pero yo ya sé que he ganado dinero. Ahora, si a mí me cobran, por ejemplo, por gestión, puede que yo esté perdiendo dinero, pero además me estén quitando más dinero los gestores por cobrar su parte. O inclusive al depositar, que a mí me quiten un 1% del dinero que yo tengo antes de entrar. Ya estoy entrando con menos dinero, ¿vale? Entonces es algo que sí que hay que tener muy en cuenta, y que leáis siempre esa letra pequeña que viene de comisiones y gastos. También veremos más adelante en el tema de los ETFs cómo se mira, pero bueno, esto en general lo puedes ver muy fácil en MyInvestor, ¿vale? Así que ahora lo veremos. ¿Para quién es? Pues bajo mi punto de vista es para cualquier tipo de persona, y sobre todo personas que también estén buscando un riesgo medio, ¿vale? Personas que estén en edad pues entre los 18 y 50 y muchos 60, prácticamente pueden tener una cartera bastante grande de acciones, ¿vale? O sea que realmente es un riesgo que podemos asumir, y que si lo hacemos bien no tiene por qué ser nada peligroso, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a ver un vídeo realmente de cómo puedes tú comprar acciones con, en este caso, Interactive Brokers, abriéndote una cuenta y haciéndolo. Bueno, esta es la pantalla básicamente que vas a ver cuando entres a Interactive Broker desde el móvil. Sé que no es lo más sencillo, pero puede haber otras también, otras aplicaciones que te sean de mayor interés. Pero vamos, el caso es que tú vas a ejercer un depósito, ¿vale? Vas a tener una cantidad X de dinero y te va a llegar seguramente en euros si estás trabajando desde España. Entonces, esto, el problema que tiene es que solo te va a permitir comprar acciones que estén en Europa y que coticen con el euro. En caso de que quieras acciones americanas, pues ahí vas a tener que comprar esos dólares. Entonces, con esos euros que tú estás viendo, básicamente habría que darle a ese botón de convertir divisas, y aquí nos aparece la divisa que yo tengo, que son los 10 euros, ¿vale? Con el saldo que quiero transformar, y a la divisa a la que lo quiero convertir, que en este caso serían esos dólares que yo quiero, ¿vale? Entonces, cuando le demos a deslizar, se va a ejecutar esa orden, ¿vale? Y automáticamente pues vamos a tener esa cantidad de activos en nuestra cuenta. Ten en cuenta que si en algún momento los mercados o por ejemplo en acciones no están abiertos, este tipo de operaciones pues no lo vas a poder hacer hasta que no se abra el mercado, ¿vale? En este caso pues es simplemente porque no tengo el cash suficiente, pero en principio si pusiese 8 pues ya me dejaría, ¿vale? Y se tramitaría, como ves, toda esa imagen, y ahora yo ya tendría en este caso esos dólares americanos con los que poder operar, ¿vale? Como veis ahí, ya tengo esa diferencia. También me han cobrado comisiones, por eso también tengo un poquito menos. Y luego simplemente pues tendríamos que ir a este apartado de aquí de buscar, para buscar esa acción que nosotros queremos, ¿vale? Pues oye, por ejemplo, yo quiero Meta. Pues escribimos Meta, nos vamos al Nasdaq, y automáticamente, siempre en Nasdaq, ¿vale? Porque es donde cotizan todas estas. Y aquí donde pone cotización, nos pone el precio arriba, etcétera, etcétera. Nosotros ya podemos ver este botón que pone aquí abajo de compra o de venta, ¿vale? Pues si queremos comprar ese activo por primera vez, pues le daríamos a comprar, se nos abriría esta posición y aquí ya nos pone disponible, ¿vale? Ya hemos hecho ese intercambio, entonces ahora tenemos 10 dólares americanos con los que operar. Simplemente tendríamos que reducirlo a la cantidad que nosotros queramos, ¿vale? Pues en este caso yo como solo tengo 10, pues tendría que ajustarlo
para comprar lo mínimo posible, ¿vale? Y ejecutaría esa orden. ¿Que tienes 1000 euros? Pues tú puedes poner aquí o seleccionar la cantidad exacta que tú quieras comprar de esas acciones, ¿vale? Y no habría ningún problema. Y luego en el tipo de orden, pues depende. Lo más normal suele ser a mercado. Si lo tienes claro y quieres comprar ya, pues pones a mercado y fuera. Si quieres poner un límite, por ejemplo, yo no quiero comprar en 752, sino en 750. Pues aquí, simplemente en la límite, pondrías como precio límite 750. Entonces, hasta que el precio no llegue a 750, no se te va a ejecutar esa orden de compra, ¿vale? Importante, aquí te viene el tiempo en vigor. Si tú lo pones al día, quiere decir que si el precio no ha llegado a esos 750, no se te va a ejecutar esa orden nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya se te ha cancelado, tú le has dicho que máximo esté un día disponible. Si quieres hacerlo para que dé igual el día y hasta que no llegue ese precio no lo hagas, pues pones ahí validación hasta su cancelación. Entonces, hasta que no toque, realmente nunca se te ejecutaría, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo que vemos aquí sería mercado, yo no tengo ninguna prisa y se ejecutaría y listo, ¿vale? Yo ahora mismo no voy a poder ejecutarla, ¿por qué? Porque el mercado realmente está cerrado, ¿vale? Y hasta las 3:30 no puedo llegar a operar, entonces no sería posible el ejecutar todo esto, ¿vale? Pero es un poco para que entiendas el funcionamiento y sobre todo el tipo de órdenes también que vas a tener que ir ejecutando o las divisas, como ves aquí, que podamos ir teniendo, ¿vale? Pero simplemente si se ejecuta esta orden, pues ya me pone que he comprado una acción a esa cantidad de precio, ¿vale? Entonces nada, pues lo dicho, cuando se abriese el mercado, se me podría llegar a ejecutar toda esa orden. Lo mismo va a suceder cuando estés operando en diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? Ya sea en BBVA, que también lo puedes hacer, en Santander, en cualquier otro tipo de lugar. Y aquí te van a aparecer las órdenes, en este caso, que tú has tenido. Y en el caso de que quieras vender, pues simplemente le darías a venta y con esos activos que tú ya tengas, pues simplemente le vas a dar a ejecutar, vista previa y cuando lo deslices, pues vas a poder vender esos activos que tú has tenido. Bien, ya tenemos todo lo que son las acciones y cómo tú mismo puedes llegar a comprar. Ya sabemos con esa conversión de euros a dólares que hay que tener también cuidado, ¿vale? Porque si estás en España operarás en euros, o sea que muy importante. Y vamos a pasar a ver una de las inversiones que bajo mi punto de vista más útiles son y sobre todo que más poder de crecimiento están teniendo en los últimos años. Y son los ETFs. Los ETFs no son más que una cesta de inversión en donde hemos metido dentro muchísimas acciones, ¿vale? Aquí digamos que invertimos en acciones sueltas y en un ETF lo que hacemos es meter en una cesta muchas acciones. Ahora dirás, ¿cuál es bueno y cuál es malo, no? O sea, ¿cómo sé yo qué cesta es buena y qué cesta es mala? Bueno, las que más se conocen siempre son las del SP500, ¿vale? Que es las 500 empresas americanas más importantes del mundo. A ver, muy mal se tiene que dar como para que no ganemos dinero ahí. ¿Por qué? Porque al final están las 500 top mundiales que más beneficios están generando, ¿vale? Que mejor comportamiento están teniendo. Entonces es una de las herramientas más utilizadas a día de hoy en los mercados financieros como pues esa alternativa, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque es un tipo de gestión pasiva. Es decir, tú aquí cuando inviertes realmente estás invirtiendo en esas empresas grandes y no tienes que hacer nada más. Simplemente tú depositas tu dinero y tranquilamente se va a ir aumentando ese valor. ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo en cuanto a la rentabilidad? Bueno, realmente la rentabilidad que tiende a aportar es de aproximadamente un 8%, es decir, suele ser menor que esas acciones que hemos visto, también es lógico. Aquí puedes invertir en acciones individuales y aquí estás comprando 500. Pues es lógico que las 500 no ganen dinero. Hay alguna que pierda y otra que gane, ¿vale? O sea que es muy importante hacer esto. La diferencia y el punto reside en que cuando tú gestionas esto es realmente pasivo. O sea, no estás pendiente, no tienes que estar analizando otras empresas constantemente. ¿Por qué? Porque cada año se renuevan, bueno, cada año, cada vez que hay nuevas empresas, se van renovando las 500 mejores todo el rato. O sea, que no te tienes ni tú que preocupar de cuáles son esas 500 más importantes, ¿vale? Que es un punto ideal. Acceso, lo mismo, ilimitado. Cada vez tenemos más herramientas para poder hacer todo esto, ¿vale? O sea, que al final cualquiera, da igual el nivel que tengas, puedes realmente meterte en todo esto. Seguramente que en todos los tipos de inversiones sí que te vayan a pedir lo que se llama el KIC, ¿vale? Lo pongo por aquí, KIC, que es básicamente pues presentar tu DNI, quién eres, no sé qué, no sé cuántos, ¿para qué? Pues para que en este caso el país sepa que tú estás invirtiendo, ¿vale? Y que no estás haciendo nada delictivo ni cosas raras. O sea que realmente el rendimiento es, o sea, el acceso es ilimitado. Control, realmente tampoco tienes tu control, ¿por qué? Porque hemos estado diciendo que tú vas a invertir en una cesta de activos que ya viene predeterminada. Tú no eliges realmente qué activos están en esa cesta.
tú sí que puedes elegir la cesta que quieres, pero no los activos que haya en ella. En cuanto a la liquidez, pues es exactamente lo mismo que veníamos diciendo anteriormente, ¿vale? Vamos a tener una serie de días, pero igualmente el ETF lo vas a poder vender al instante. Aquí, a diferencia de cómo te venga el valor, ¿vale? Aquí te viene pues el precio de una acción, imagínate que el precio de la acción son 100, pero en los ETFs, como tienes muchas acciones, no puedes, el valor lo tienes que unificar en uno, no puedes tener 500 valores diferentes, sino que cuando tú compras como usuario, como inversor, ese producto tiene que tener un único precio. Ese precio lo vas a ver tú como valor liquidativo, ¿vale? Realmente es lo mismo, es el precio que tiene el fondo cuando tú lo estás comprando. Pueden ser, imagínate, 80 euros. Bueno, pues tú ya sabes que si tú compras acciones del SP500, cada una te va a costar 80 euros. Es exactamente lo mismo que con acciones, simplemente que tiene otra nomenclatura diferente, ¿vale? En cuanto al riesgo, pues podríamos decir también que es algo medio y en algunas ocasiones medio bajo, ¿vale? No siempre, depende del ETF que trabajemos, pero el ideal o el que todo el mundo habla, que es el SP500, pues tiene un riesgo que realmente tampoco es excesivo, ¿vale? Y estamos hablando de que la volatilidad, o sea, lo que se mueve al año ese valor, pues es de aproximadamente un 20%. O sea, no es algo extremo y es algo con lo que podemos llegar a convivir. En cuanto a nivel de escalabilidad, bueno, digamos que está entre medias de este, no es ni negativo, pero tampoco es súper alto. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas empresas dentro de todo eso, ¿vale? O sea, que digamos que está en un punto intermedio tirando abajo, pero realmente no puede escalar en cuanto a muchísimos negocios. O si lo hace, lo va a hacer también de una manera más paulatina. Hemos visto que el SP500 crece constantemente, pero no lo va a hacer de una manera como una acción individual, por ejemplo. Comisiones, pues más o menos es lo mismo, ¿vale? Es céntimos, como estamos hablando. Y a nivel de gestión, aquí el punto positivo es que realmente tiene una comisión súper baja, ¿vale? Estamos hablando de que a lo mejor lo único que te cobran al año es un 0,01%, ¿vale? De todo eso. O sea, es algo que realmente nos puede llegar a beneficiar muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace este índice es replicar, ¿vale? El movimiento del mercado. Entonces no necesitas tener a muchísimos gestores detrás, a empresas que te lo hagan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto, digamos, lo puedes hacer tú en cuanto a gestor y no necesitas que haya alguien detrás haciendo todos estos movimientos, ¿vale? Y la comisión te es muchísimo más barata. Por eso mismo decíamos que cuando tú vayas a hacer este tipo de inversión, igual te renta más. ¿Por qué? Porque si el gestor de aquí no es capaz de generarte beneficios, pues oye, igual me renta más hacerlo yo por mi cuenta e invertir en algo que ya se está invirtiendo. Y súper importante, cuando hagamos esto, los gestores de inversión en muchas ocasiones no pueden tener más de un 5% en su cartera de inversión. Es decir, si yo soy un gestor y digo quiero comprar Apple, en mis inversiones no puede haber más de un 5% de todo el dinero en esa acción en concreto. ¿En qué se traduce esto? En que muchos de estos inversores de acciones compran a su vez los ETFs. Entonces tú estás comprando un producto que se está invirtiendo y cuya comisión es mucho más baja y a ti te están cobrando más. No te renta, ¿vale? Entonces, importante siempre, si cuentas con algún gestor de patrimonios o fondos, que no invierta todo su dinero en un ETF, ¿vale? O en el SP500, porque al final está haciendo lo mismo que puedes hacer tú y te está cobrando muchas más comisiones, ¿vale? O sea que mucho cuidado también cuando lo analices porque igual no te renta. ¿Para quién es? Pues yo diría que también para todo el mundo, ¿vale? Es algo que realmente es muy sencillo de trabajar y que al final te puede aportar mucho valor a futuro si mantienes constante esas inversiones. Así que dicho esto, vamos a ver realmente cómo tú mismo puedes llegar a comprar un ETF, en este caso en MyInvestor. Bien, ahora ya estaríamos básicamente con estos ETFs, ¿vale? Yo estoy en este caso con MyInvestor, aquí podrías tú meter el dinero que corresponda, que tú quieras, ¿vale? Y aquí yo ya tengo, pues en este caso, dos fondos de inversión que he cogido simplemente para este ejemplo. Y aquí nos viene un poco, pues, la cantidad que hemos invertido, el valor que tiene actualmente en el mercado y, por tanto, la rentabilidad de ese fondo, ¿vale? Entonces aquí, si te das cuenta, nos viene información sobre esos fondos que nosotros tenemos, ¿no? Un poco el resumen. Pero si queremos contratar, pues simplemente le daremos aquí a donde pone el más y aquí ya nos aparece la información, ¿vale? Pues hacemos transferencia o en este caso lo que queremos es comprar un fondo. Y aquí seleccionaríamos el tipo de fondo que nosotros vamos a querer, ¿vale? Pues nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, el Fidelity SP500, que es en base a lo que hemos hablado, pues ese tipo de fondo indexado que nos cobra muy pocas comisiones, ¿vale? Importante, fijémonos en si pone USD o euros. ¿Por qué? Porque va a depender de la moneda
luego el intercambio que hagamos. Si por ejemplo yo ahora lo compro en euros, pero vivo en Estados Unidos, pues si me quiero hacer el cambio a dólares, voy a tener que tener en cuenta que puedo llegar a perder dinero si la divisa ha cambiado de precio, ¿vale? Entonces, si trabajamos desde Europa o desde España, pues igual nos es más rentable, nos quita de complicaciones coger simplemente el de euros. Entonces le daríamos, y aquí vemos eso que hemos hablado del valor liquidativo, es decir, cada acción que yo compre de ese ETF nos cuesta 13,54, ¿vale? Podemos ver aquí también el rendimiento a lo largo del tiempo de cómo ha ido subiendo ese valor liquidativo, que sería un poco similar a cómo lo haría una acción, ¿vale? Pero en este caso, el fondo. Aquí vemos el riesgo también, tipo de renta, renta variable, inversión mínima, y en este caso también nos aparecería esa gestión, que como hemos hablado es ínfima, es decir, no tiene ni depósito, ni costes, ni reembolso, suscripción, ni nada. Simplemente un gasto de gestión del 0,06%, ¿vale? Entonces, al final no vamos a ver mermada nuestra rentabilidad en base al tipo de activo que estemos gestionando. Y bueno, si nos interesa un poco más el saber dónde lo estamos metiendo, pues aquí en el PDF nos va a venir información sobre cuáles son los porcentajes en los que se está invirtiendo, ¿vale? Ahora mismo, como hemos dicho, tecnológico es lo que más, por eso vemos Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon en un grandísimo porcentaje. Pero bueno, al final está muy distribuido en todos esos sectores que estás viendo, ¿no? Servicios cíclicos, servicios energéticos, tecnología es el que más, con ese 34%, pero no estás solo metido ahí, ¿vale? O sea que al final también tienes un poco más de diversificación en todo. Cuando le des a comprar, pues simplemente te aparecerá ese valor liquidativo que tú tengas, una cuenta que se te ha creado, lógicamente, donde has tenido que depositar el dinero, y ahí tú vas a poner pues la cantidad que tú quieras comprar, ¿vale? Pues oye, quiero comprar 1.000 euros, ¿vale? O 10.000 euros. Pues en base a eso te va a calcular el número de participaciones que vas a tener. Lo más interesante, puedes también automatizar, para que no tengas problemas, cuando quieres aportar de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, esto suele ser muy útil en, oye, cada mes aporto X cantidad de dinero para hacerlo periódico, ¿vale? Pues tú seleccionas el tipo de mes, por ejemplo mensual, y le dices, empieza el día 9 y acabas dentro de 2 años, por ejemplo. Pues cada mes hasta dentro de 2 años se va a ir ejecutando esa operación de lo que tú hayas puesto, ¿vale? En este caso, pues a lo mejor puedes meter 100 dólares, ¿vale? Lo que tú consideres necesario, y todos los meses se va a ir ejecutando toda esa aportación y al final tú vas a ir viendo todo ese rendimiento de una manera bastante simple y bastante sencilla. Y en el caso de que tú ya tengas otros fondos anteriores a todo esto, pues también le puedes dar aquí al más y puedes ir haciendo traer fondos desde otra entidad, ¿vale? Pues oye, tengo el mismo fondo y lo quiero enviar a otro sitio, pues lo puedes hacer. O si tú tienes un fondo y te lo quieres pasar a uno nuevo, pues también lo puedes hacer, ¿vale? Pues como ves aquí, tardan X tiempo, no va a ser instantáneo, pero que lo sepas que lo puedes hacer, y a nivel de impuestos no pagas. ¿Por qué? Porque no estás vendiendo, simplemente estás traspasando fondos, ¿vale? Que eso es muy importante. Si son fondos diferentes, pues lógicamente vas a tener que vender. Pero si es el mismo fondo y simplemente lo mueves de un sitio a otro, por los motivos que sean, pues no vas a tener que pagar toda esa tributación que ya sabemos cómo funciona. Bien, ya tenemos los ETFs. ¿Cuál sería el próximo? Bueno, el próximo, y sobre todo si vives en España, estarás muy de acuerdo conmigo en que todo lo que tiene que ver con patrimonio inmobiliario es algo que se mueve, vamos, a expuertas. Vale, pues en este caso tenemos un tipo de producto, si es que no estás muy metido en la construcción o no quieres tú comprarte y gastarte 200.000 euros en un piso para luego reformarlo, pues existen los REITs, ¿vale? Los REITs están muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, es donde más se mueve, principalmente porque es un sector que siempre es sostenible, que siempre se mantiene y da unos ingresos recurrentes, ¿vale? No es como una acción, un ETF, que tienes que esperar a ver si se revaloriza, porque aquí realmente si tú tienes un inmueble y lo alquilas, pues sabes que todos los meses puedes estar ganando dinero. Vale, la rentabilidad depende un poco, pero suele estar, si lo hacemos bien, en torno al 12, incluso 20% anualizado, ¿vale? Y esto generalmente es un fondo o un grupo de empresas que lo que hacen es aglutinar todo el dinero de varios inversores para invertirlo por ti. Por ejemplo, tú tienes 100 euros, tu amigo tiene otros 100, el otro tiene 1.000, el otro tiene 4.000, lo que sea. Los juntan todos y con ese dinero ellos lo gestionan para hacer esa compra de inmuebles, ¿vale? Que al final es lo más importante que tenemos que hacer. Y nosotros nos evitamos el tener que hacer que si papeleos, que si comprar la casa, que si gestionar con los inquilinos, que si reformarla, etcétera, etcétera. Nos quitamos toda esa fase y realmente lo podemos hacer desde a lo mejor 100 euros, ¿vale? Con 100 euros ya podemos estar invirtiendo en este tipo de productos. O sea que es bastante fácil. Tenemos empresas como pueda llegar a ser pues el típico, la típica empresa Urbanitae, ¿vale? Que se dedica
a lo que hemos mencionado. Y podemos tener también fondos de inversión que puedes comprar en MyInvestor también, en DeGiro, en eToro, en donde sea, donde se dedican o tú estás invirtiendo en ese valor liquidativo. Digámoslo así, estás invirtiendo en esa empresa que invierte a su vez en otros productos financieros, ¿vale? Es un poco el mismo sistema. Aquí, en cuanto al acceso, sí que podríamos decir que es un poco más complejo, ¿vale? Digámoslo así, que está en un punto medio, porque sí, es cierto que puedes acceder de una manera bastante fácil, pero también es un sector mucho más concreto. Y en ocasiones no todo el mundo puede entrar, ¿vale? O muchas veces te quedas fuera porque te dicen, oye, tenemos plazas ilimitadas, o imagínate, estamos recaudando 1.000.000, pues cuando el millón se complete tú ya no puedes invertir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no necesitamos más dinero. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque a veces nos podemos llegar a quedar fuera de esa operación. En cuanto al control, depende mucho de la empresa, pero realmente podemos tener un control intermedio, ¿vale? Es decir, no solemos gestionar nosotros lo que es esa parte de interacción de qué hacer con esa empresa, qué no hacer, etcétera, etcétera, pero sí que podemos llegar a tener pues cierta voz y voto si tenemos contacto igual con esa gente, ¿no? Digámoslo así, puede ser un trato más cercano con los inversores que trabajan aquí, pero no suele ser tampoco el caso, ¿vale? Lo he puesto como intermedio, como digo, por si acaso. La liquidez va a depender. En algunos casos vamos a tener una liquidez que es prácticamente inmediata, ¿vale? Al igual que con acciones, pues podemos sacarla prácticamente al instante, pero sí que vamos a tener, sobre todo si trabajamos con fondos de inversión, pero sí que podemos tener ocasiones en las que esto se complique, ¿vale? Y eso puede tener o venir en el contrato y decir, oye, es una inversión de 2 millones, pero claro, esa empresa tiene que gestionar esos 2 millones. Entonces igual nos dicen, oye, puedes invertir, pero tienes que tenerlo bloqueado un periodo de 12 meses, por ejemplo. Entonces, claro, tú sabes que en esos 12 meses tú no puedes sacar ese dinero, ¿vale? O sea, como digo, puede haber dos. Si inviertes en el fondo, seguramente que lo saques igual que estábamos hablando aquí, pero si inviertes en una casa tú directamente en plataformas como Urbanitae, puede que en algunos casos tengas esos tiempos o bloqueos como para sacar dicho capital. El riesgo, pues yo diría que también es un riesgo medio, sobre todo porque es un sector que muchísima gente lo conoce. O sea, el mercado inmobiliario, prácticamente cualquiera sabe que existe y puede más o menos intuir cómo funciona y ganar dinero de todo ello. En cuanto a si es escalable, bueno, realmente no es mucho, ¿vale? Digamos que no es un negocio que pueda escalar con gran facilidad. Sí que puede ir comprando nuevos terrenos y eso a su vez te beneficie, pero lo que es a nivel de rendimiento no se suelen ver rendimientos mucho más allá de esto que estamos esperando, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, una acción en donde, pues oye, igual tenemos un 15 de media, pero nuestra inversión ese día vale un 40% más, ¿vale? Pues es muy diferente la situación en cada uno de ellos. En cuanto a comisiones, lo mismo, depende un poco, pero generalmente suelen ir a beneficio, ¿vale? Es decir, de todo lo que hayamos sacado de beneficio, pues la empresa se queda un 20%, pongamos un ejemplo. Pues ya sabemos que si hemos sacado 1.000.000, 200.000 van a ir para esa empresa y el resto se va a distribuir entre todas las personas, ¿vale? Lógicamente el que más haya depositado más ganará, pero realmente suele ser a lo que se conoce como exit, ¿vale? A la salida, cuando ya se vendió el producto o el inmueble, pues se obtiene una rentabilidad o se llevan un porcentaje de todo ello. Que realmente a ti tampoco te afecta tanto, porque es un dinero que tú ya contabas con él. Es decir, no te van a quitar de esos beneficios. Si tú has invertido 100, ¿vale? Lo más probable es que el inmueble se revalorice. Entonces, a diferencia de las acciones que pueden perder valor, aquí no se suele llegar a perder tanto ese poder de capital o patrimonio, sino que casi siempre se incrementa. No digo que siempre sea, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, bueno, tanto comisiones como gestores básicamente parten de esa misma base. ¿Y para quién es? Pues bueno, sobre todo también para gente que esté bastante metida en esos temas de los inmuebles. No creo que sea tanto para cualquier público, porque al final, si no te gusta, pues no lo vas a ver tan claro, o te puede ser difícil el esperar todo ese tiempo, ¿vale? Pero igualmente cada vez sí que se está abriendo mucho más la veda hacia qué tipos de personas pueden entrar, o mucha facilidad para entrar cualquier tipo de usuario. Pero mi recomendación suele ser aquí que invierta más esa gente que ya conoce el sector o que se ha metido un poco en todo ello. Así que vamos a ver un vídeo de cómo funciona realmente pues todo eso de Urbanitae, o cómo podemos llegar a hacerlo sencillo también invirtiendo en algunos ETFs. La parte de Urbanitae realmente es muy sencilla, o sea, ellos al final lo que te piden es un registro, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues que tú puedes invertir desde 500 euros, ¿vale? Aquí te viene un poco de información de los proyectos en los que han invertido y demás,
Pero básicamente ellos lo que te muestran es aquí, en el apartado de proyectos, pues todas aquellas inversiones que ellos están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, van a abrir un nuevo proyecto dentro de 2 días con un valor de 5 millones y un plazo de inversión de 28 meses, ¿vale? Pues tú puedes aquí ver el proyecto y si te encaja con todo lo que estás dispuesto a arriesgar y todo eso, pues simplemente vas a dar a estar interesado, se van a poner en contacto contigo de cara a cuando se abra ese proyecto y luego simplemente realizarás tú mismo pues esa aportación de capital correspondiente para que ellos puedan invertirlo por ti, ¿vale? Pero importante, hay que revisar un poco también pues esas rentabilidades que tiene. Aquí vemos, por ejemplo, que las comisiones que se van a llevar van a ser de 325.000 euros ellos, ¿vale? En base a costes, ingresos que tienen, etcétera, etcétera. Y luego lo que quede, pues es lo que se van a llevar el resto de inversores y tú, ¿vale? O sea que evalúalo y sobre todo investiga también un poco pues esa información y esa letra pequeña, porque con cada proyecto puede cambiar muchísimo. Tenemos ahora uno de los productos que bajo mi punto de vista más rendimiento pueden dar, ¿vale? Pero también tiene una serie de limitaciones muy fuertes y unos riesgos asociados amplios. Estamos hablando de las startups, ¿vale? En las startups podemos invertir de una manera pues activa, es decir, yo invierto en una empresa y en esa empresa yo soy parte de las directivas o de las decisiones que se tomen, o podemos tener otro punto en el que digamos simplemente, pues como veníamos diciendo, quiero invertir solo una parte, pues oye, invierto y más inversores entran conmigo. Lo normal, ¿vale? En este tipo de casos y donde más dinero se va a ganar, que es lo que nos vamos a centrar, es tú invirtiendo como persona. Imagínate que tienes 50.000 euros de sobra y dices, quiero invertir en una startup que se dedique a X cosa, ¿vale? Pues tú vas a buscar esas startups, por ejemplo nosotros, que somos una startup de software enfocada en cripto, pues quiero invertir en esta startup de cripto, ¿vale? Quiero invertir contigo. Pues en este caso se pondrían a hablar o se pondrían de acuerdo las partes para invertir en ese proyecto. ¿Cuál es el potencial de revalorización? Bueno, pues sí que es cierto que va a variar muchísimo, pero realmente podemos llegar hasta a multiplicar por 100 nuestro dinero en situaciones especiales, ¿vale? Por ejemplo, conocerás el caso de Globo, aquí en España, que ha multiplicado por mucho el dinero de los inversores. Podrás conocer otros productos, ¿no? Pues incluso Apple, Tesla, toda esa gente que entró al principio, incluso Uber, ¿vale? Que seguro que la has cogido alguna vez para ir a algún sitio. Pues hay un punto en el que un inversor o un grupo de inversores metió dinero al principio para poder financiar todo eso, ¿vale? Entonces hemos hablado de que a lo mejor en 5 años han podido multiplicar por 100 el capital que tenía. Sé que suena muy estratosférico y puedes decir, aquí me voy a meter, ¿vale? Pero vamos a tener cuidado. El acceso sí que suele ser muy limitado, ¿vale? No cualquiera puede invertir y sobre todo si lo haces invirtiendo o hablando con startups, pues tienes que llegar a unos acuerdos, a unos términos. Tienes que delimitar qué participación te quedas o no, ¿vale? Y eso al final es negociar con esa empresa, con ese CEO, para ver cuáles son las condiciones que tienes. O sea que no cualquiera tampoco va a entrar, o si tú tienes mucho dinero, no porque quieras vas a entrar en una startup así porque sí, ¿vale? En cuanto a control, pues aquí sí que vas a tener un amplio control si lo que entras es como parte de esa dirección ejecutiva que quiere tomar decisiones. Es decir, si tú metes tu pasta, por ejemplo, 50.000 euros, ¿vale? Tú aquí sí que vas a poder llegar a tomar decisiones y decir, yo quiero que la empresa vaya por este camino, o yo quiero que la empresa vaya por este camino. Entonces tú ya eres parte realmente de todo ese proyecto, ¿vale? En cuanto a la liquidez, pues ya te digo que la liquidez aquí es prácticamente nula, ¿vale? Es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tú realmente aquí lo que estás haciendo es meter 50.000 euros, pero esos 50.000 euros se van a invertir. Es decir, la empresa va a utilizarlos para pagar marketing, para pagar salarios, para pagar infraestructura, para pagar al final el progreso y la innovación. Entonces no es que yo diga mañana me quiero salir y me salgo y ya, ¿vale? De hecho también eso se negocia en los contratos. Pero de manera normal el plazo suele ser aproximadamente de entre 1 y 5 años, ¿vale? Para poder salir. O sea, aquí no sales cuando tú quieras, sino que también tiene que haber otro inversor que esté dispuesto a comprarte estas participaciones, ¿vale? Y eso, como digo, hay que negociarlo muy bien en lo que son los contratos. Pero bueno, también se ve afectado por esa rentabilidad esperada. El riesgo, pues el riesgo aquí sí que es alto. Estás poniendo tu dinero y aquí sí que nadie te va a garantizar que esto valga. ¿Por qué? Porque es mucho más posible que esa startup entre en bancarrota, o bueno, no en bancarrota, sino que se quede sin dinero, pues como para poder seguir innovando, ¿vale? Pero yo que sé, si lo comparamos, por ejemplo, con una empresa como McDonald's, pues sí, McDonald's también puede valer cero, pero es mucho menos probable. ¿Por qué? Porque ya lleva funcionando también muchísimo más años. Entonces, de ahí esa diferencia de rentabilidad, pero también de riesgo. En cuanto a si es escalable, pues el potencial es prácticamente ilimitado. Ya lo hemos visto con empresas de IA que han salido,
que hoy valían 0 y al año se han revalorizado y valen 10 veces más, ¿vale? Vale $1 billón en el mercado. Comisiones, no hay comisiones, o sea, tú entras y ganas dinero. Y en cuanto a gestores, no suele haber como tal un gestor de por medio que invierta en startups. Sí que hay empresas, como vamos a ver, que pueden tener también ese sistema de como crowdfunding que te permiten a ti invertir esos 100 euros. Pero como hemos dicho, en este caso en concreto estamos hablando de invertir tú directamente en una empresa, ¿vale? No que haya terceros de por medio. ¿Y para quiénes? Pues aquí esto sí que es para gente que le guste bastante el riesgo, ¿vale? Y que entienda sobre todo los negocios, ¿vale? Que entienda cómo funciona, que sepa y quiera arriesgarse y sobre todo que quiera formar parte del mismo. Si hay alguien que no quiere formar parte del negocio, la cosa va a ir mal y seguramente que tú pierdas el dinero muy rápido, ¿vale? Porque no te vas a interesar en absolutamente nada. O sea que es muy importante que lo tengas en cuenta, sobre todo el cómo invertir, ¿vale? Así que vamos a ver rápidamente cómo funciona una de estas empresas para que tú también lo tengas en cuenta. Bien, llegamos a uno de los apartados que más me gusta y que seguramente pues hayas escuchado en algún momento, que es el trading, ¿no? ¿Qué es esto del trading? Bueno, pues es lo que siempre os han dicho de toda la vida. Compra barato y vende caro, ¿vale? Pues esto al final es cómo funciona. La idea es que tú vayas a poder hacer operaciones como persona, ¿vale? Yo soy inversor o yo soy trader y lo que hago es comprar y vender activos con el fin de que en un futuro valgan más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate, yo quiero comprar una acción de Apple, la compro hoy, la compro a 10 euros y en una hora la vendo a 11 euros. ¿Cuál es la rentabilidad que me lleva? Pues ese euro de diferencia, ¿vale? Sé que es un ejemplo muy simple, pero para que lo entiendas. Entonces, al final, el trading tiene un horizonte de plazo mucho más corto que todo lo que hemos visto, ¿vale? Generalmente suele ser trading en donde haces operaciones de manera diaria. El beneficio que se puede tener ronda en promedio más o menos el 20%. Pero si eres bueno, ya te digo que a diferencia de todos los anteriores, puedes llegar a ganar de manera ilimitada. Te lo garantizo, ¿vale? Que puedes ganar muchísima cantidad de dinero. Y realmente es un mercado de acceso abierto para todos. Cualquiera teniendo dinero puede entrar a DeGiro, Interactive Broker, eToro, si invierte en cripto en exchange para operar. Si quiere operar con euros o divisas, también lo va a poder hacer en ese mercado. O sea que realmente cualquiera lo puede hacer, ¿vale? El control, como hemos dicho, también es nulo. O sea, tú no tomas una decisión. Tú lo único que haces es hacer trading. Pero no vas a afectar en esas empresas en las que estás tú moviendo el dinero. En cuanto a la liquidez, aquí sí que es inmediata. Es decir, tú puedes hacer operaciones o puedes hacer lo que quieras. Pero realmente si quieres retirar el dinero, al día siguiente lo tienes prácticamente en tu cuenta. Y en algunos casos los tienes en horas, ¿vale? O sea que realmente es un dinero que sí que se mueve bastante rápido. El riesgo, muy alto, ¿vale? O sea, estamos hablando de un producto que no cualquiera puede hacer, no puede negociar cualquiera. Y es algo en donde tú mismo entras a invertir activamente. Entonces eso implica tener una estrategia, tener psicología y al final saber muy bien en qué mercado te estás moviendo. ¿Por qué? Pues porque el trading, como todo en la vida, va a depender mucho del sector y el tipo de acciones, ¿vale? No es lo mismo operar trading haciendo criptos que haciendo trading en acciones tecnológicas, ¿vale? O que en acciones del sector de la automoción. ¿Por qué? Porque cada sector se mueve diferente, entonces tu estrategia, tu mentalidad tiene que cambiar, ¿vale? Cada una es de una manera completamente diferente. En cuanto a escalable, lo mismo, es ilimitado. O sea, tú puedes crecer a los niveles que tú quieras. Va a depender solo de ti ese beneficio que puedas tener. Comisiones, pues lo mismo de las acciones, sí que te cobran comisiones, a lo mejor vale de un 0,1, sobre todo en bolsa, suelen cobrar más, que suele ser 1 céntimo. No es mucho, pero lo dicho, no operemos o hagamos muchísimas operaciones porque uno, no es necesario y dos, muchas veces todas esas comisiones al final te quitan el dinero que tú estabas llegando a ganar, ¿vale? En cuanto a gestores, no suele haber muchos, ¿vale? Y los que suele haber, pues suelen ser sobre todo lo que se llaman gestores cuantitativos, ¿vale? Que tienen estrategias creadas con el ordenador y ellos luego lo que hacen es cobrarte una comisión. Generalmente la comisión suele ser por gestión, es decir, una vez al trimestre te cobro un porcentaje de lo que tú tengas, o sobre todo suele ser por exit o beneficio, ¿vale? Pues oye, al finalizar el año hemos obtenido un 20% de rentabilidad en esas inversiones, pues de todo eso yo te cobro un 10%, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sería un 10% del 20% de rendimiento que has sacado en conjunto. Suele ser únicamente enfocado en gente que tiene mucho capital para que puedas llegar o alguien te invierta ese dinero por ti, ¿vale? O sea, no suele haber mucha gente que cree cestas muy grandes de inversores.
Si quieres hacer trading copiándolo, pues hay una cosa que se llama copy trading, ¿vale? En donde tú lo que haces al final es copiar las estrategias que hace otra persona y a cambio él te cobra un porcentaje de todo eso. No suele ser lo idóneo, ¿vale? Porque no vas a ganar seguramente tanto dinero, pero te evitas el no saber cómo se opera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no tienes ni idea y quieres que otro lo haga por ti. ¿Para quién es? Pues como digo, esto sobre todo, y aunque vayas a hacer copy trading o cualquier cosa, es para gente que le guste los mercados financieros, ¿vale? O sea, gente que lleve entre 1 y 3 años mínimo dentro de estos sectores. Si no, lo que te recomiendo es que aprendas antes de meterte aquí porque vas a perder dinero. Yo soy el primero que he visto ganar y perder muchísimo dinero, incluso yo mismo me ha sucedido, de a lo mejor en una operación perder 300 euros en un minuto. Entonces tienes que ser capaz de saber cuánto dinero estás dispuesto a perder en todo esto, ¿vale? O sea que realmente es el trading algo complicado. Si quieres una persona de muchísimo valor, que la verdad te va a ayudar muchísimo en todo esto y no te va a pedir nada, ¿vale? No es ni promoción ni nada, sino que yo también he estado con él, es Imadin, ¿vale? Lo podéis encontrar en los canales de Telegram y también, bueno, en Insta y demás. Imadin, y va a ser capaz de, pues, proporcionaros también una guía mucho más amplia de cómo funcionan los mercados, sobre todo el mercado americano, ¿vale? Para hacer ese tipo de trading un poco más complejo. Pero como digo, con calma, porque si no vais a perder muchísimo dinero. Y el último sector es el sector de las cripto, ¿vale? Sabemos que está bastante mal visto siempre, pero realmente es un sector que da mucho rendimiento, ¿vale? El rendimiento promedio, más o menos en Bitcoin, pues ha podido venir rondando el 80% anualizado, ¿vale? El resto de activos que están en cripto a veces son mucho humo, yo soy el primero que lo reconoce, mucho humo y puedes perder también mucho dinero, ¿vale? Pero lo que es Bitcoin o el top 10 de criptomonedas, ¿vale? Top 10 o top 20 más o menos, pues viene presentando esa rentabilidad, sobre todo Bitcoin, por lo que ya sabemos que todo eso implica. Acceso ilimitado, ¿vale? Cualquiera puede entrar a este tipo de sectores. El control es prácticamente nulo, ¿vale? No tenemos tampoco poder mucho de negociación, a no ser que conozcamos muy bien al equipo y sea un proyecto muy nuevo en el que estemos entrando o seamos algún tipo de influencer y queramos influir en todo eso. Pero de normal, cero. Liquidez, inmediata también, ¿vale? O sea, tú cuando haces cualquier tipo de operación puedes tener el dinero al instante. Por ejemplo, si operas con Revolut y haces una transferencia a un exchange, en cuestión de 2 minutos tienes el dinero, ¿vale? O sea que realmente es algo súper sencillo, sobre todo con tema de neobancos. O sea que la liquidez, muy útil. En cuanto a nivel de riesgo, pues yo te diría que es muy alto, sobre todo si inviertes en este tipo de activos que no tienen mucha seguridad, ¿vale? O sea, es cierto que es un sector volátil, que puede moverse en torno al 70%, es decir, el precio cada año puede subir un 70% o bajar un 70%, ¿vale? No es 50-50, sino, oye, pues a lo mejor mañana vale 1000 o vale 300 dólares, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la volatilidad. No quiere decir que pase, quiere decir que por los movimientos que ha habido históricamente, pues puede suceder todo eso, ¿vale? Pero realmente es un sector de alto riesgo y tienes que estar dispuesto a ver cómo a lo mejor tu cartera cae. Y no por eso es que sea un sector malo, sino que al haber poco dinero en esos sectores, pues los precios siempre suben y bajan mucho más rápido. En cuanto a escalable, bueno, realmente también depende un poco de ti, pero sí que pueden escalar mucho los proyectos, sobre todo porque son muy nuevos. Entonces pueden generar mucho impacto, se está viendo que generan mucha rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es al final lo que llama la atención. No obstante, en cripto también puedes utilizar o hacer operaciones que no sea directamente invertir en criptomonedas, sino que puedes hacer lo que se llama, por ejemplo, staking, ¿vale? O puedes tener monedas estables, ¿vale? Las stablecoins, en donde tú puedes invertir y a lo mejor estás operando con dólares, al igual que lo haces en cualquiera de los mercados, y en vez de llevarte un 2-3% por tu dinero, te puedes estar llevando cerca de un 11%, ¿vale? O sea que ahí sí que hay un valor real y el nivel de riesgo es bastante bajo en comparación con cualquier otro mercado, ¿vale? O sea que lo tengas muy en cuenta. En cuanto a comisiones, son mucho más flexibles, es decir, sí que son mucho más bajas, a lo mejor es un 0,01 por cada operación, o sea que realmente sí que es mucho más operable el sector, en parte porque tiene todo eso que conocemos de blockchain. Gestores, bueno, no hay mucho gestor a nivel grande creado, ¿vale? Sí que hay un fondo aquí en España que es AIG, que gestiona dinero de criptos y que, bueno, tiene una reputación bastante grande en todo este ecosistema, y hay algún sector o fondo más metido dentro de esto. Pero de normal, pues también por cómo está Hacienda y todas esas cosas, suelen ser personas individuales que gestionan el dinero
y se suelen llevar un 20% de los beneficios que haya. Bueno o malo, depende. Si te sacan un 80% y se llevan ellos un 20%, ojalá que a mí también me sacasen un 80% estas personas, ¿no? O sea que realmente es bastante útil y bastante efectivo. ¿Para quién es? Pues sí que es para gente que le guste el riesgo y sobre todo también que le guste la tecnología. ¿Vale? Es un mercado también enfocado en movimientos fuertes, es decir, a lo mejor estás 2 años que no pasa nada y en un mes te ha subido todo lo que no te ha subido. Entonces tienes también que estar bastante pendiente y metido dentro de este ecosistema. Así que vamos a ver un vídeo rápido de cómo puedes tú mismo llegar a comprar y dónde ese tipo de activos. Y por último tendríamos esta parte de todo lo que es criptos, ¿vale? Yo en este caso estoy trabajando con KuCoin, que es una aplicación enfocada también a lo mismo, pero bueno, simplemente nosotros en este inicio de pantalla que tú vas a ver así cuando entres, le darías aquí al apartado de activos, ¿vale? Y verías los activos que tú tienes en tu cartera, pues Bitcoin, Moonriver, lo que sea que tengas, ¿vale? O incluso aquí, pues en el apartado de operaciones, tú vas a poder seleccionar qué activos son los que tú quieres. Por ejemplo, oye, quiero comprar ETH, ¿vale? Quiero comprar Ethereum. Pues aquí ya lo ves, los diferentes pares, ¿vale? ETH USDT, ETH euro, si lo que tienes depositado son euros, pues puedes comprarlo directamente en euros, aunque te recomiendo que antes hagas la conversión a USDT, ¿vale? Simplemente pondrías USDT y aquí te aparecerían los diferentes pares con los que trabajar, ¿vale? Por ejemplo, con euros, entonces si tú tienes euros, podrías venderlos y una vez los has vendido, pues se te compran directamente esos USDT. Y cuando tú ya lo tengas, pues simplemente, oye, quiero comprar Bitcoin por USDT. Pues te vendrías aquí a una operación de este estilo y pondrías la cantidad que quieres comprar. Imagínate, metiste 200 euros en la aplicación y quieres ahora comprarlos por BTC. Pues simplemente pones el importe y le darías a comprar Bitcoin. Y automáticamente en tu cuenta te aparecerían pues esa cantidad de Bitcoin que tú hayas querido. ¿Qué quieres venderlo? Pues justo la operación contraria. En vez de comprar, seleccionas vender y la cantidad que quisieras vender, ¿vale? Pues yo tengo disponible X cantidad, pues lo podría vender a mercado todos, 100%, y me cambiaría directamente a USDT toda esa cantidad que yo quiero, ¿vale? Yo en este caso no quiero, por lo que sea, y los voy a mantener. Bueno, como has visto, tenemos un panorama súper grande de cómo funciona todo esto y de cómo tú realmente puedes llegar a invertir en diferentes puntos, con rentabilidades, sectores, etcétera, etcétera. Lo último que me faltaría por decirte es que todos estos, cuando tú generes beneficios, vas a tener que tributarlos, lógicamente. Entonces, todo lo que sean acciones, inversiones que te hayan generado por haberlo mantenido y después venderlo, van a venir, o generalmente se va a tributar en lo que es el patrimonio, ¿vale? Y el patrimonio, generalmente, lo pongo por aquí, tiene un porcentaje del 19%, ¿vale? Y va a capitales, al rendimiento que te haya generado. Pero luego hay otros, como por ejemplo los REITs, ¿vale? O incluso si sacas dividendos de las acciones, que van a tu IRPF. Es decir, computan como si fuera un salario, no una inversión, ¿vale? Entonces ahí vas a ver que ya no es al 19, sino que es al IRPF en este caso que tú estés cotizando, ¿vale? Dependerá 23, 27, lo que toque. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta, que a la hora de sacar tu dinero, pues lógicamente esto no es gratis y vas a tener que pagar ese porcentaje de ganancia o pérdida que hayas podido llegar a tener. Si quieres saber más, recuerda seguirnos para poder seguir aprendiendo y nos vemos en próximos vídeos.